la presentación de hoy. Maestra, perdón, sí vamos atrasados con la tarea, ¿verdad? Porque justo ahorita vamos a hacer la del envejecimiento, como usted dice, ¿verdad? Exacto, sí, sí, Ah, sí. De hecho, ok. modifiqué creo que ya una fecha de una. Sí, que fue la que acabamos de entregar, la de psicología ay, ¿cómo se llamaba? De la violencia. Exacto, Sí, sí, ok, exacto. perfecto. Gracias, profesora. No de qué. Entonces, ¿ya están viendo la pantalla? Sí, maestra. Gracias. Pues bueno, déjenme la hago grandecilla para que se aprecie mejor lo que les tengo que mostrar. Pues hoy vamos a hablar de neurodegeneración y demencia. Con esto, pues empezamos con la unidad 3. Ya propiamente queda esta unidad que planeo abarcar en dos sesiones máximo y pues finalmente ya adentrarnos en esta última unidad que ya es hablar de los fármacos, de sus definiciones, de la farmacocinética, la farmacodinámica y pues todo esto que está a la luz de la farmacología y pues hablar ahí también de drogas de abuso, adicciones, etcétera. Entonces, antes de comenzar, pues quiero comentarles la clasificación que existe sobre las demencias según su etiología, porque el tema de hoy se concentra en estas, que más bien están clasificadas aquí como las degenerativas. Y dentro de las degenerativas, pues tenemos a la enfermedad de Alzheimer, a las demencias frontotemporales, que aquí pues va a estar inmersa la demencia con cuerpos de Lewy. Tenemos a la demencia de Parkinson, que esa pues también hace referencia no solamente a una condición a nivel del encéfalo, sino incluso a nivel del músculo esquelético y de control motriz. El síndrome de Down no lo vamos a ver porque si bien es degenerativa, pues esta tiene una etiología distinta. Esta etiología significa cuáles son las causalidades de la enfermedad, las causas, no las casualidades, sino las causalidades de la enfermedad. Síndrome de Down, pues es el desarrollo, es una trisomía, es una alteración que se da, pues desde que se da la recombinación de gametos. La esclerosis lateral amiotrófica tampoco la vamos a abarcar, ni la corea de Huntington, porque también tienen un sustrato genético. Sin embargo, pues hoy les hablaré de las demencias específicamente y las neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer. De acuerdo también a su causa metabólica, hay demencias que tienen que ver con el con el hipertiroidismo, las demencias hipoxia isquémica, que esto hace referencia a la ausencia de oxígeno y cómo eso afecta al cerebro a tal grado que puede llevarlo a demencias, a la hiponatremia, hipercalcemia, que tiene que ver con cantidades inadecuadas de calcio, de nitrógeno, al síndrome de Cushing, síndrome de Addison, insuficiencia renal y hepática. Si las demencias se causan o su origen es vascular, pues tenemos la parte de las demencias por multiinfarto, la enfermedad de Vince-Wagner y la vasculitis. Demencias de origen infeccioso, pues está la demencia que se le conoce como complejo demencia-sida, que tiene que ver pues más bien con estas afectaciones del síndrome de inmunodeficiencia humana. Hay otras que se les conoce como enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y la enfermedad de Whipple, la meningitoencefalitis brucelosa, la tuberculosa, pues que estos más bien son demencias producto de bacterias y virus que inflaman el cerebro o las meninges, ¿no? Como su nombre lo está indicando, meningoencefalitis, al grado tal que pues se dañan áreas importantes y se generan pues demencias. Aquellas carenciales que tienen que ver con las déficits de vitamina B1, B12 y ácido fólico, demencias que su causa tiene que ver por desmielinizantes, es decir, que no haya suficiente mielina en los axones de las neuronas, como lo es la esclerosis múltiple. Las neoplásicas, que pues son ocasionadas más bien por tumores cerebrales primarios y metastásticos, meningitis o cánceres. Las tóxicas que se da por el abuso de alcohol,
de contacto largo, crónico y agudo de insecticidas, disolventes o como algunos fármacos, como pueden ser las benzodiazepinas, neurolépticos, o por estar expuestos a grandes cantidades de metales, como pues son el mercurio, el plomo, el cobre, el talio, el arsénico. Las demencias de origen traumático que se dan por hematomas, o esta que es más o menos famosa, que es la demencia del boxeador, por los múltiples golpes que reciben al momento de llevar a cabo este deporte, y otras demencias que están originadas por hidrocefalias, por ejemplo, o por la sarcoidosis cerebral, así como también lo puede causar epilepsias graves, ¿no? Les comentaba que en este cuadro las que vamos a enfocarnos nosotros son demencias que su causa son más bien degenerativas, y de ahí que hablemos de las de Alzheimer, Parkinson y las demencias frontotemporales. Entonces, pues antes de entrar a esto, desde hace ya aproximadamente unos 30 años, se conoce que durante el desarrollo ontogénico, muchas células mueren en beneficio del propio desarrollo del organismo, y que las características morfológicas y bioquímicas de este proceso son diferentes a la necrosis. Entonces, una manera en que nuestras células se dañan y se desintegra puede ser por dos procesos. Aquí en este esquema les muestro una célula íntegra donde podemos notar su núcleo, que es el que contiene la información genética, que es el DNA, sus organelos como las mitocondrias, el aparato de Golgi, retículo endoplásmico, el citoplasma con sus microtúbulos. Está íntegra la celulita con sus organelos, ¿no? Y su membrana celular. El daño a la célula se puede dar por necrosis, en donde pues se empieza a necrosar justamente el tejido y se van dañando las células producto de esa necrosis, al grado de romperse, y pues al momento que se rompen sus membranas. Recordemos que todos los organelos también tienen membranas que los delimitan. Pues se rompen las membranas, se desintegra la celulita. Ahora sí que, como dicen Caifanes, una célula que explota. Entonces tenemos además otro, que es este que les decía, que se ha estudiado ya desde hace un ratito, que se le conoce como apoptosis. Y esta es un término bien bonito, la verdad. Cuando se descubrió la apoptosis, se decía que es un tipo de muerte celular altruista. Está determinado genéticamente y se le conoce como muerte celular programada o apoptosis. Apoptosis es una palabra griega que hace referencia a el caer de las hojas de un árbol. Entonces, esta descripción lo que hace es como hay células que reconocen que están dañadas y para no dañar a las demás se suicidan. Es prácticamente lo que están haciendo estas celulitas. Y por eso decían que era una muerte altruista, ¿no? Se le dio como esta visión romántica a este proceso bioquímico, de que la célula solita dice, híjole, ya no estoy funcionando bien, no me estoy dividiendo bien, no me estoy multiplicando bien, ahora sí que pues me mato. Y empieza a desplegar señalizaciones bioquímicas para llevar a cabo su eliminación. Este es el origen del cáncer, de hecho, cuando la apoptosis no se está llevando bien, porque la célula sigue creciendo, sigue funcionando de manera inadecuada, y pues se da el crecimiento desenfrenado de células a grado tal que aparecen tumores, y pues estos tumores, bajo esta ineficiencia de la señalización apoptóptica, pues genera el cáncer u origina el cáncer. Entonces es bien importante la apoptosis, sí es bien relevante. Su descubrimiento ha abierto muchísimas líneas de investigación a la luz del cáncer, y en los últimos años pues se ha generado una amplia discusión sobre la posibilidad de que el caso de las enfermedades neurodegenerativas, especialmente aquellas de origen desconocido, pues la destrucción neuronal que se observa ocurre más por mecanismos apoptóticos más que necróticos, ¿no? Sin embargo, pues no es lo mismo que se dañe una célula epitelial a que se dañe una célula cerebral, que son las neuronas, porque pues al final nuestro órgano, que es el cerebro,
pues está encargado de muchísimas funciones para nuestra vida. Sin embargo, también existe otro tipo de proceso, el cual se ha descrito como senescencia celular. Los organismos que presentamos tejidos renovables y que hemos pues evolucionado con mecanismos que nos han permitido desarrollarnos, que además previenen el tumor o la formación de tumores. Entre estos mecanismos está la senescencia celular y la apoptosis. El primero, como les mencioné, más bien el primero que es la senescencia celular, eh, va a impedir de forma irreversible el crecimiento de células propensas a sufrir transformaciones cancerosas o tumorales. Mientras que la apoptosis lo que hace es matar a las células dañadas. Entonces, uno más bien impide que sigan creciendo, que se detengan, mientras que la apoptosis sí las elimina, se mueren, para evitar que ese daño que están presentando, esa célula posee algún tipo de mutación en el DNA que pueda resultar totalmente peligrosa y dañina para el organismo. Entonces, en las últimas líneas celulares, lo que se ha notado es que cuando se pierden los mecanismos de señalización que tienen que ver con apoptosis, lo que ocurre es que se da la iniciación de tumores, la progresión y pues lamentablemente el desarrollo de estas en metástasis, ¿no? Por otra parte, dentro de nuestras diferentes células que nos constituyen, pues tenemos ciertos tejidos que son capaces de estar proliferando y diferenciándose celularmente, lo cual es muy relevante porque nos va permitiendo tener pues reparación de esas partes de nuestros tejidos, el mantenimiento, la formación, y esto nos va dando una adecuada funcionalidad de esos tejidos en donde las células están constituidas. Por ejemplo, nuestras células epiteliales se regeneran aproximadamente cada mes. De ahí que no sé si han escuchado esta parte de hay que exfoliarse para eliminar las células muertas, es totalmente cierto, porque pues sí vamos cambiando un poquito de piel. De ahí que también cuando nos asoleamos demasiado, estas quemaditas que tenemos producto del sol, pues después nos descarapelamos, ¿no? En realidad lo que hacemos es estar renovando esa parte de nuestro epitelio. Y de ahí que también los cánceres epiteliales, los canceromas, creo que les llaman, pues no sean cánceres tan agresivos como pueden llegar a ser en otras partes o en otros tejidos. Se dice también, por ejemplo, que nuestro epitelio nasal se renueva de manera más rápida que el de la piel. El epitelio nasal de las mucosas, generalmente creo que es de cada 15 días, ¿no? Nuestra lengua también, por ejemplo, si nos quemamos con una bebida muy caliente, las células que constituyen a nuestro tejido que forma parte de la lengua, nos duele, nos arde un poquito, pero se van regenerando. Entonces, esta regeneración es porque hay un proceso de proliferación y por lo tanto de regeneración de nuevas células. Sin embargo, pues cuando algo se está dando sin control, existen mecanismos como la apoptosis para decir, momento, te estás alocando, ya vas a generar más bien un tumor, pues mátense, no lo están haciendo bien y lo van a hacer. Y por otra parte, la senescencia lo que hace es que más bien se queda en un estado eh, como de una célula viejilla. Y esta senescencia celular está muy asociada pues al envejecimiento además, ¿no? Es hablar de justamente que las células envejecen, dejan de dividirse, de proliferar, pero no mueren. Y con el tiempo, grandes cantidades de células envejecidas o senescentes se acumulan en los tejidos del cuerpo y aunque permanecen activas, empiezan a liberar sustancias que van a estar provocando inflamación
o lesiones en las células vecinas. Y pues hay una línea de investigación que tiene que ver con parte de lo que ellas liberan, son estos llamados radicales libres. De ahí que haya muchos productos, tanto de alimentos como de cremas o de belleza, que nos digan, y son antioxidantes y no sé qué, porque se supone que técnicamente lo que están vendiéndonos, pero que no es tan cierto, es que hacen que nuestras células no estén liberando radicales libres, producto de que están envejeciendo también, eh, y que no sigan llevando pues esta degeneración celular. Sin embargo, pues es natural, ¿no? Todo lo que nace tiene que morir y vamos pasando por estadios de desarrollo. El problema en el retorno de un estado proliferativo, pues se produce cuando ya estas células ya no pueden dividirse y más bien se quedan envejeciéndose. Y pues también ha visto que hay asociación entre senescencia y desarrollar cánceres, justamente por esta mala señalización celular que se empieza a dar y que desencadena en presentar un cáncer. Entonces, pues aquí está este meme donde podemos ver a dos celulitas ya cenecientes, viendo aquí a unas que siguen jóvenes dividiéndose, y por eso una le dice a la otra, en mis tiempos la mitosis se hacía más rápido, que recordemos que la mitosis es la división celular, y la otra viejita le dice, calla leñe, que nosotros ya estamos jubilados. Entonces es justamente ver que también las células tienen, si bien un ciclo proliferativo, que se le conoce como ciclo celular, pues también hay un momento en que se quedan ya senescientes, ¿no? Dejan de estar ejecutando este ciclo celular. No en todos nuestros tejidos tenemos células que están dividiéndose, ¿no? Por ejemplo, el hígado es un órgano que puede estarse regenerando y resulta muy bien que lo haga porque pues es, como coloquialmente se dice, nuestro laboratorio metabólico. Sin embargo, a nivel del cerebro, por mucho tiempo se creyó que las células no se regeneraban y ya desde hace un buen ratito se ha comprobado que solamente en ciertas áreas del cerebro sí hay regeneración neuronal. Las áreas que principalmente tienen que ver con eso es el hipocampo, el cerebelo, y me falta otra estructura que a ver si ahorita me acuerdo. Ah, es que en roedores sí era el bulbo olfatorio, pero creo que en primates no es el bulbo olfatorio. Ahorita a ver si me acuerdo, pero es un hecho que en hipocampo y en cerebelo hay regeneración celular. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque el hipocampo es una estructura que se ha asociado mucho con procesos de memoria, tanto a corto como a largo plazo, como con procesos cognitivos. Y es bonito saber que se regenera porque constantemente estamos en un continuo aprendizaje. Y el cerebelo, pues recordemos que tiene injerencia en cuestiones motrices, también tienen por ahí relevos bien importantes en cuanto a las emociones. Entonces, pues también es bien interesante saber que son zonas que nos confieren y que nos despegan una conducta que es importante para nuestra supervivencia, y qué bonito que sí exista regeneración neuronal en este tipo de estructuras. Y bueno, en este cuadro, pues más bien lo que les presento son aquellas causas y mecanismos de la neurodegeneración. Les comentaba que hay una clasificación ahorita. Vimos primero la clasificación de acuerdo a su causa y ahorita es en cuanto a mecanismo. Y es justamente hablarles de esto que acabo de escribirles, de apoptosis y de necrosis. Entonces, en cuanto a la apoptosis, que aquí hablando específicamente de las células del cerebro, pues se le dice muerte neuronal programada. Lo que se nota es que se da una condensación perinuclear de la cromatina. La cromatina son estas grandes, grandes cadenas de DNA que todavía no están condensadas. Se da también la fragmentación celular, pero se nota que puede estar todavía la preservación de membranas. Como veíamos en este esquema, notemos cómo aquí en la necrosis hay rompimiento en la membrana, ¿no? Aquí indicado en el dibujito,
mientras que aquí más bien hay como un apachurramientito, como que se empieza a ir degradando la célula en la apoptosis, pero vean cómo la membrana se mantiene íntegra, porque al final pues ahí se están llevando a cabo estos procesos que van permitiendo que la célula se suicide. Entonces, el suicidio celular está genéticamente determinado, se los había dicho. Durante el desarrollo ontogénico vamos presentando también apoptosis, o sea, cuando se están diferenciando las diferentes neuronas en esto de la mórula, la blástula, que van a irse a formar órganos y tejidos, pues también ese proceso va teniendo ese control en donde si algo se da mal, activación de apoptosis para que vaya dándose adecuadamente. Y entonces la apoptosis en organismos maduros lo que puede generarse es modificaciones de la expresión genética, activación de receptores, deficiencia de factores tróficos. Todavía está la pregunta de si la apoptosis tiene que ver con el envejecimiento y con enfermedades neurodegenerativas. Por otra parte, la necrosis, que aquí más bien se da, sí, también una condensación general de la cromatina, no solamente es perinuclear, aquí es general. Además se da la destrucción de membranas, se da una vacuolización y lisis. Lisis significa pues rompimiento de los organelos. Y este tipo de necrosis se ha notado en enfermedades que afectan en el cerebelo, en el encéfalo en general, que tiene que ver con infecciones como los priones. No sé si ustedes lo recuerden, quizá no habían nacido, quizá eran muy jóvenes, pero tal vez han escuchado hablar de la enfermedad de las vacas locas, ¿les tocó? No, Sí, maestra. a mí sí me tocó, profesora, y había imágenes de vaquitas, o sea, tanto así como, pues sí, como loquitas, como de repente en el campo. Era como muy Sí, raro esos videos. sí, además lo grave era que además pues se empezó a dar un miedo sobre consumir carne de res que estuviese infectada con este tipo de priones eh, por esta onda de que se podía pasar a nosotros esa infección. Después pues ya se supo que no, y en realidad esta infección por priones lo que hace es que afecta a las células neuronales y las va necrosando al grado que va haciendo huecos en el cerebro. Entonces, pues se ve, se le conoce como esponjitis o espongiforme a esos cerebros que tienen hoyitos porque justamente parecen como esponjas, ¿no? Las esponjas ya ven que tienen hoyitos. Entonces, eso ocasiona las enfermedades de priones, pero es por necrosis, por un proceso de necrosis. La necrosis también se puede dar por edema intracelular, por hipoxia, por toxinas y por exocitosidad o estrés oxidativo, como ocurre en accidentes vasculares o en la isquemia cerebral, como también puede llegar a ocurrir producto de la epilepsia. Y en este otro cuadro, pues más bien hablarles de que actualmente las enfermedades, bueno, otra manera de clasificar también a las enfermedades neurodegenerativas crónicas tiene que ver con la peculiaridad de que probablemente no produce una destrucción neuronal generalizada, sino que cada una de ellas más bien es selectiva para ciertas poblaciones neuronales y que no se presenta a lo largo de todas las estructuras del encéfalo. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, las neuronas preferentemente degeneradas son aquellas que están en la corteza frontal y parietal, en el hipocampo y en la amígdala. En la enfermedad del Parkinson, más bien son estas neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra. En la esclerosis lateral amiotrófica, más bien son las motoneuronas alfa de la médula espinal y del tallo cerebral. En la de Huntington, más bien son neuronas GABAérgicas que están en la parte del estriado nigrales, ¿no? Entonces, pues estas enfermedades neurodegenerativas crónicas más bien tienen una muerte neuronal selectiva justamente porque se da en estructuras específicas del encéfalo.
y que todavía no se ha podido esclarecer si ese daño neuronal que existe es por necrosis o por apoptosis, qué tanto hay una influencia de factores genéticos y no genéticos, y qué tanto se pueden presentar este tipo de alteraciones neurodegenerativas por cuestiones autoinmunes, por cuestiones de excitotoxicidad y por cuestiones de estrés oxidativo. De tal manera que pues actualmente más bien se propone que se clasifique a estas enfermedades neurodegenerativas como proteinopatías, porque si bien todavía no se sabe cuál es la causa en la cual se da el daño de las neuronas, lo que sí hemos, o sea, descubierto es que existe un mal funcionamiento de proteínas dentro de las células, que es lo que las va volviendo que funcione el mal, que incluso active el mecanismo de necrosis o de apoptosis. Y entonces más bien se propone llamar a este tipo de demencias neurodegenerativas como proteinopatías, porque están asociadas a un mal funcionamiento de las proteínas que constituyen a las neuronas, específicamente de estructuras cerebrales en concreto. Entonces, para diferenciar a una neuropatía de una enfermedad cerebral distinta que pudieran compartir síntomas, las proteinopatías, perdón, se caracterizan por estas tres enunciados que pongo aquí. Las neuropatías van a estar comprometiendo grupos neuronales vulnerables específicos, como lo que les comentaba, generalmente separados espacialmente, pero relacionados en función, ¿no? Así, por ejemplo, si vemos que en el Parkinson hay neuronas de la sustancia nigra, pero también del cerebelo, pues recordemos que estas dos relaciones tienen que ver con la motricidad. Entonces, sí, son grupos neuronales que espacialmente van a estar separados, pero que están relacionados por la función y las características clínicas que están determinadas por esas estructuras comprometidas. Las proteinopatías, además, también van a presentar cambios histopatológicos que se van a caracterizar por la pérdida de neuronas en las regiones afectadas, pero no solamente va a haber pérdida de neuronas, sino que también va a haber afectaciones a nivel de los astrocitos y a nivel de la microglía. Y pues otra parte que las diferencia, las proteinopatías, perdón, de alguna otra enfermedad neurodegenerativa, es que en muchas de las proteinopatías se van a acumular proteínas específicas, de ahí que venga esta clasificación, y que estas acumulaciones pueden ser tanto intracelulares, es decir, dentro de la neurona o de la glía, que van a estar originando oclusiones e inclusiones, tales como son los ovillos neurofibriliares, que los veremos más adelante, o los cuerpos de Lewy, o también este tipo de proteínas se pueden acumular extracelularmente, formando placas como aquellas que se forman y son muy características de la enfermedad de Alzheimer. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? No, maestra. No, profesora. Ok. Entonces, por eso, pues está esta otra clasificación, repito, de nombrarlas como proteinopatías a esta parte de las demencias que tienen que ver con afectaciones en estructuras del encéfalo. En algunas, además, sí se han descrito anormalidades genéticas bien caracterizadas. En otras, más bien, se han visto que tienen que ver con casos de mutaciones o que además se ven ambas cosas, ¿no? Mutaciones o cuestiones genéticas, pero también que pueden ocurrir de manera esporádica y no necesariamente hereditaria.
Entonces, pues de acuerdo a esos depósitos proteínicos está esta clasificación que tiene que ver con las proteínas que se van a ir acumulando tanto dentro de la célula como fuera de la célula. Y estas son las que vamos a hablar el día de hoy, de estas demencias neurodegenerativas, que es como la clasificación más reciente, llamarlas como proteinopatías, de acuerdo a las proteínas que se han caracterizado dentro de la célula. Entonces tenemos a estas proteínas que se dan dentro de la célula que tienen que ver con la proteína alfa-sinucleína, con la proteína tau y con la proteína TDP43. Las que tienen que ver con la alfa-sinucleína está relacionado el Parkinson y la demencia, y también las demencias con cuerpos de Lewy, aquellas que tienen que ver con la proteína tau, está Alzheimer, está la enfermedad de Pick, pero también están las demencias frontotemporales, están las demencias esporádicas y también están las demencias frontotemporales, pero MAP, hoy no me acuerdo qué era MAP. Es otra estructura de la corteza. Pero bueno, estas están más bien caracterizadas porque tienen intracelularmente a la proteína tau. Y vamos a tener a otra demencia frontotemporal o laterofrontotemporal única que va a estar asociada con la proteína TDP43. Esto en cuanto a proteínas que se acumulan dentro de las células. Y en cuanto a demencias neurodegenerativas que acumulan proteínas fuera de las células, tenemos a la proteína amiloide, que esta es característica del Alzheimer. Entonces noten cómo el Alzheimer va a tener tanto acumulación de proteínas dentro de las células como fuera de la célula. Dentro de las células va a tener alteraciones de la proteína tau y fuera de la célula alteraciones de la proteína amiloide. Las enfermedades neurodegenerativas más comunes son la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, alias la ELA, y las enfermedades neuromusculares, es decir, aquellas que también tienen una afectación con la parte motriz. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, maestra. Ok. Y entonces, ahorita vamos a hablar primero de la enfermedad de Alzheimer. Ya me acordé. MAP es de la enfermedad frontolaterotemporal, pero codificada por el gen MAP. Eh, Antes de hablarles del Alzheimer, quisiera hacer un poquito de hincapié en estas proteínas para que las reconozcan por qué son importantes. La proteína tau es una proteína que está asociada a los microtúbulos. Los microtúbulos son estructuras que son importantes durante la división celular. Traten de recordar un poquito sus clases de biología de la prepa y de la secundaria. Cuando se da esta parte de la anafase, telofase, se tienen que formar unos microtúbulos para ir dividiendo los usos y de esta manera pues que se dé ya la división celular. Estos microtúbulos, si no hay división celular, están formando parte del citoesqueleto de la célula. Es decir, están constituyendo el citoplasma, que es pues al final una red de microtúbulos en donde están contenidos los organelos celulares. Entonces, tau es una proteína que está asociada a los microtúbulos. Específicamente es una fosfoproteína muy resistente al calor que va a promover estas estabilizaciones de los microtúbulos y
Por eso, a aquellas enfermedades donde se ve que hay un problema con esta proteína, también se les llama como, ¿cómo se les decía? Taupatías, ¿no? Que están asociadas con la proteína tau, puesto que es el principal factor que contribuye a la neurodegeneración. La proteína alfa-sinucleasa es una proteína asociada a las vesículas sinápticas. En esta fusión, cuando hablamos de los neurotransmisores y cuando se liberan, recuerden que se van como transportando en vesículas, ¿no? Desde el soma de la neurona a lo largo del axón y hasta que llega al cono axónico, se fusiona la vesícula que lo contiene con la membrana de la neurona para abrirla y liberarla. Entonces, la alfa-sinuclina es esta proteína que está asociada con la acumulación de vesículas sinápticas. Se puede distinguir fácilmente esta proteína con tinciones histológicas sencillas. Y pues dentro de este tipo de alteraciones de esta proteína, pues está, como les decía, la enfermedad de Parkinson principalmente, la enfermedad por cuerpo de Lewin y la atrofia multisistémica. Y también pues aquellas demencias, algunas demencias también frontolaterales. La proteína TDP43 es una proteína importante que está asociada tanto al DNA como al RNA. Les confiere estabilidad, sobre todo al RNA mensajero, y al DNA, pues tiene una función ahí importante en la transcripción de este. En condiciones patológicas, esta proteína lo que pasa es que está fragmentada o que está con muchos grupos fosfato, a lo cual se le conoce como fosforilada. Y lo que va haciendo es que se acumula en el citoplasma de la célula, pero también se puede acumular en la glía. Y al momento que se acumula, forma unas estructuras que se le conocen como neuritas. Esta proteína TDP43 es más presente, o también más bien se ha notado presente en ELA, en la esclerosis lateral amiotrófica, pero también en demencias que tienen que ver con los lóbulos frontotemporales. Y pues ya les decía que justamente es intracelular porque tiene ahí un procesamiento importante tanto de DNA como de RNA. Entonces, ahorita vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, que es la primera enfermedad neurodegenerativa que, dependiendo de la fase en la que esté, pues va a generar también demencias. Aquí tenemos una neurona saludable, lo que estamos observando. Parte de lo que tengo que decirles de la enfermedad de Alzheimer es que suele presentarse, pues más bien como entre los 50 y 60 años, y pues es neurodegenerativa porque su evolución es progresiva con la edad también. Por eso en este esquema pues vemos una persona de la tercera edad, en donde cuando hay una neurona saludable, dentro de su axón vamos a tener a los microtúbulos, lo que les comentaba, porque estas estructuras están presentes en el citoplasma. En ese citoplasma y asociada a los microtúbulos, pues está la proteína tau, de tal manera que se está acumulando dentro de la célula. Pero también lo que vamos a notar es que cuando la neurona está enferma, esta proteína tau que está aquí asociada a los microtúbulos del citoplasma, lo que ocurre es que los empieza a desintegrar y forma este tipo de plaquitas que se les conoce como la placa amiloide, perdón, y es característico de las neuronas en zonas específicas del cerebro de las personas que tienen Alzheimer al momento que se saca una muestra de este tejido, analizarla, notar este tipo de estructura que es la placa amiloide. De tal manera que en un cerebro sano, nosotros podemos ver en este corte sagital una corteza cerebral íntegra y un hipocampo. Aquí está el hipocampo. Y lo que empieza a ocurrir con esta acumulación tanto de la proteína tau
o mal funcionamiento de la proteína tau, como la formación de estas placas amiloides, es que hay una disminución cortical, hay un aumento de los ventrículos, que es moderado, como podemos notar aquí en estos ventrículos, y hay un encogimiento del hipocampo. Vean aquí cómo el hipocampo se ve grande, aquí se ve chiquito y en consecuencia un aumento moderado de los ventrículos. Esto es en una fase moderada del Alzheimer, pero cuando la enfermedad está muy avanzada y se habla de una fase severa, lo que vamos a notar más bien es una disminución cortical. Vean, comparemos este esquema con un cerebro sano. Un aumento severo de los ventrículos. Vean aquí cómo más bien hay un hueco más grande del ventrículo, se hizo más extenso. Y un severo encogimiento de esta estructura que es el hipocampo. Por lo tanto, la enfermedad de Alzheimer, hasta el momento se sabe que es de las enfermedades neurodegenerativas más frecuente. Les digo, su incidencia pues se incrementa con la edad. La mayoría de los pacientes que la presentan tienen trastornos de memoria y desarrollan déficit en otros procesos cognitivos que incluyen apraxia, afaxia o afasia, también lo van a encontrar, y agnosia. ¿Saben a qué se refieren estos términos? No, maestra. Ok. La apraxia hace referencia a aquella dificultad para hacer movimientos coordinados, incluso cuando la persona tiene la destreza y la intención de hacerlos. O sea, nosotros le podríamos decir a alguien que tiene Parkinson, mete esta figura o arma un rompecabezas, y perdón, que tiene Alzheimer, arma un rompecabezas y de repente pierde como la capacidad de hacer que embonen las piezas, ¿no? Eso es como apraxia. La afaxia hace referencia a esta disminución o mal funcionamiento que se tiene con el lenguaje y que puede causar problemas tanto para expresarse como para comprenderlo, así como para leerlo y escribirlo, ¿no? Como el empezar a olvidar qué significa una palabra o cómo se nombra tal objeto. Eso es la afaxia, ¿no? Yo creo que si alguien ha tenido la mala suerte de convivir con alguien que tiene Alzheimer, de repente también empieza a decir, pásamela, esa cosa, o sea, que no recuerdan el nombre de un objeto, que no comprenden qué significa una palabra. Eso es la afaxia. Y la agnosia es la pérdida de poder reconocer personas y también objetos, ¿no? Como no reconocer que eso que están viendo es un gato, que a esa persona que están viendo es su hijo. A eso hace referencia la agnosia. ¿Queda claro? ¿Tienen alguna duda? En la praxia entonces es la dificultad, pero para hacer movimientos o movimientos como sencillos, maestra. Movimientos coordinados, Ah, ok. específicamente. Ajá, movimientos que sean coordinados, incluso cuando antes de la enfermedad, pues esa persona podía hacerlo, ¿no? O incluso cuando tiene toda la intención de poder hacerlo. Ok. Gracias, maestra. No hay de qué. ¿Alguien más? ¿Dudas o preguntas? Yo, maestra, en este caso de del Alzheimer, por ejemplo, ¿qué es lo que, qué es lo que justamente daña, por así decirlo, aparte de estas partes que ya vimos, que por ejemplo, justamente pueden olvidar cosas como algunos objetos, como algunos familiares, rostros, todo esto, pero no recuerdo si fue hace 2 días, justo hablando de Alzheimer, Ujú. bueno, más bien escuché en un podcast que justamente las personas con Alzheimer se ha estudiado que tienen todavía cierta retención, pero al escuchar algún sonido, algo musical. ¿Esto a qué se debe, maestra? ¿Tienen alguna Uriel? O sea, se les es más fácil recordar
algún tipo de sonido. En este caso, ahí decían que recordaban muy fácil la música. Y eso también lo digo porque a mí me pasó. Yo estaba en una compañía de teatro y la mamá de la directora tenía Alzheimer, pero a mí siempre me recordaba cuando cantaba una cierta canción. En este caso era una canción de Marc Anthony, que era Vivir mi vida. Siempre, siempre con esa canción, la señora se acordaba quién era yo. Ok. Pero ahí está llevando a cabo un proceso de asociación, ¿no? Más bien, el poder reconocer una persona por medio de un estímulo asociativo que es una canción. Ok, Entonces, la enfermedad de Alzheimer no sé qué tanto se ha estudiado, seguramente lo hay, los procesos asociativos más que los procesos de coordinación. Aquí lo que se daña y que no puedan recordar ciertas cosas tiene que ver pues con la disminución severa que hay a nivel de la corteza, pero también con esta estructura que es el hipocampo, que es pues una estructura muy importante para la memoria, pero también para el aprendizaje. Y la asociación que se tenga o la manera en cómo se da la recepción sensorial de la audición y que eso se asocie a un objeto, pues puede ser de gran ayuda. Yo también sabía que, por ejemplo, en personas con Alzheimer, como algo que va haciendo que avance de manera más lenta, porque es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, no hay manera de que cese, podemos ir haciendo más lento ese proceso, era justamente que practicaran o que aprendieran a tocar algún instrumento o que se metieran también como a clases de baile. O sea, sí sabía que hay como esta coordinación de los estímulos auditivos con estímulos coordinados de movimiento, que al final pues eso es tocar un instrumento y bailar, como que ayudaban a ir haciendo menos acelerada el avance de la enfermedad o la progresión de esta enfermedad. Y seguramente tiene que ver por cómo procesamos el sonido, ¿no? También, no sé si han escuchado que cuando una persona está en coma, ya sea inducido o accidentalmente, está comprobado que un estímulo que pueden seguir percibiendo son los sonidos. Y que incluso alguien con coma, si nosotros hacemos como un estímulo fuerte cerca de él, hay una reacción, ¿no? Como un saltito, un brinco, o sea, es por el procesamiento que se da a nivel de la percepción de los sonidos, a menos que se tenga dañado también el oído, ¿no? Y que no se perciban los sonidos. Pero también dicen que es de los últimos sentidos que se pierden cuando uno está agonizando, como que todavía sigue funcionando esas conexiones. Y es por esta red que no terminamos de ver en sus exposiciones cuando nos presentaron la parte de del sonido o del sentido de la acústica del oído, lo dejamos a nivel de recepción y pues sí nos mencionaban un poquito de este relevo que se da en el tálamo y a qué parte de la corteza se va la percepción del sonido. Pero seguramente es por esos circuitos que se establecen. ¿Ok? Sí, maestra. Bien. Pues aquí en este esquema justamente les muestro de manera macroscópica cómo es que pues es muy llamativa la atrofia a nivel de la corteza durante la enfermedad de Alzheimer. eh, a nivel del hipocampo también la disminución que se da, el aumento de los ventrículos, pero también se sabe que hay un problema en la amígdala y su relación que tiene con el hipocampo. Y también se ha observado que hay una despigmentación del locus ceruleus y
una preservación de la pigmentación de la sustancia negra. Más adelante vamos a ver por qué es importante estas dos observaciones macroscópicas, porque eso también nos habla de la integridad de las neuronas que están constituyendo esas estructuras cerebrales. Microscópicamente, pues lo que observamos es esta acumulación extracelular de las placas amiloides, pero recordemos que intracelular, pues está la presencia de de las proteínas tau. De tal manera que aquí estamos viendo la comparación de un cerebro normal con sus neuronas sanas, y aquí vemos intracelularmente a estos ovillos neurofibrilares, que se abrevian como ONF. Son lesiones características que presentan las neuronas en personas con Alzheimer. Esto hace, por lo tanto, que si una neurona no está funcionando bien, pues haya también pérdida sináptica. Recordemos que un principio de la fisiología es que la anatomía marca la funcionalidad. Y solamente vamos a pensarlo un poquito con un ejemplo quizá un poco burdo. Si nosotros perdemos nuestras piernas por un accidente, vamos a perder nuestra funcionalidad. Vamos a perder la capacidad de caminar, de correr. Desde luego que vamos a tener cierta plasticidad. Quizá nos volvamos muy hábiles manejando las muletas, qué sé yo. Pero eso va a marcar nuestra función invariablemente, porque hemos tenido una alteración anatómica. Con las neuronas pasa algo igual. Si se da una alteración en su estructura, en su anatomía, pues también su función se va a ver mermada. Entonces, esta formación de ovillos neurofibrilares, los ONF, pues son lesiones que también hacen que exista una pérdida sináptica, y que actualmente la manera en que se puede diagnosticar esta neurodegeneración de Alzheimer es haciendo una pequeña muestra em, de las neuronas, bueno, un pequeño toma de tejido para ver si las neuronas están presentando tanto placas amiloides como estos ovillos neurofibrilares. Eh, Poco a poco han ido cambiando los criterios de diagnóstico clínico de la enfermedad de Alzheimer, y pues esto se da a la par que también avanza la investigación sobre ella, ¿no? Lo que se ha notado es que en las fases tempranas, donde todavía no se presenta una demencia severa, mm, casi no hay acumulación de placas amiloides, pero en fases más avanzadas ya es característico encontrar la acumulación de estas placas amiloides. Y entonces aquí vemos estas dos cosas. Esto sí es un corte histológico de una persona del cerebro de una persona con Alzheimer. Esto que estamos observando aquí, estos puntitos que ustedes ven aquí medio transparentes, azuladitos, son neuronas. Ajá. Y aquí lo que estamos notando es una neurona que ya está teniendo un proceso degenerativo, pero esto que está en negrito teñido está mostrándonos cómo hay un daño en el núcleo de la neurona y cómo se está presentando esta acumulación de los ONFs, de los ovillos neurofibrilares. Mientras que aquí lo que notamos es, vean cómo ya no se ven como puntitos tan bien formaditos. Aquí estamos viendo solamente como estas tiritas que se notan. Estas tiritas pues solamente nos habla de la acumulación de las placas amiloides, en donde las neuronas ya han estado como siendo destruidas y más bien se presentan este tipo de placas. Y esta histología, esta principalmente es de un corte de la corteza cerebral y esta es de un corte de hipocampo. Entonces, estos depósitos de placas amiloides y la acumulación de ovillos neurofibrilares son característicos de personas que presentan Alzheimer, eh, y que los vamos a encontrar en hipocampo,
en corteza cerebral. También se ha visto que se pueden encontrar en ganglios basales de manera muy rara, pero también aparece. Lo que les decía es que los ONFs pues son cuerpos que van a estar dentro de las neuronas y que están constituidos principalmente por la proteína tau. Entonces, estas proteínas tau, recordemos que están asociadas a los microtúbulos, vean cómo sí se nota esto de que están en el citoplasma, y por eso se pueden distinguir con tinciones sencillas en los cortes histológicos que se llevan a cabo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Cómo llamó a esos dos cortes, maestra? A ese que está señalando y al de abajo. Son cortes histológicos. Este lo hicieron a nivel del hipocampo y Ujú. este es un corte histológico. Histo viene de tejido a nivel de la corteza. Y lo Ok. que se hace es utilizar tinciones, o sea, utilizamos tinciones que son capaces de penetrar la membrana celular. Por ejemplo, la violeta de genciana. Cualquiera que haya usado una violeta de genciana y se le derrama un poco en su dedito, se dará cuenta que tarda días en poder desaparecer ese derrame de violeta de genciana. Ujú. Es porque la violeta genciana tiene una propiedad de que puede penetrar la membrana celular y por eso pues tiñe nuestro tejido. Por lo tanto, al teñir nuestro tejido, pues también tiñe nuestras células. La violeta genciana es algo que se puede utilizar para hacer un corte histológico y teñir células y nos permite diferenciar bien bonita la estructura así de la membrana y del núcleo, porque justamente atraviesa la membrana y entonces la podemos ver teñida. Ok, gracias, maestra. ¿De qué? Y les comentaba que pues las fases de la enfermedad de Alzheimer las han caracterizado en tres: una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa avanzada. Y que también dependiendo de esta etapa, pues es el daño que vamos a estar observando en las diferentes estructuras, tal como vemos en esta otra imagen. En la etapa inicial, pues esta se va a caracterizar por tener algunas pérdidas de memoria. Ocasionalmente a las personas se les olvidan algunas cosas, pueden perderse, o sea, pueden no recordar cómo llegar a su domicilio o al lugar a donde iban, y también pueden olvidar sus citas o los nombres de ciertas personas. En la etapa intermedia se caracteriza porque esta situación se agrava. Aquí es más fácil poder hacer el diagnóstico. Lamentablemente, pues ya es una etapa intermedia. Se nota más contundentemente la disminución de la memoria y empiezan además a producirse cambios de comportamiento que tienen que ver con agresividad, con miedo, incluso con alucinaciones. La etapa avanzada, que lamentablemente pues además es la última fase, aquí la característica es que el paciente pues depende casi por completo de terceras personas para su subsistencia, porque ya empieza a tener olvidos como pueden ser que se le olvida comer, que se le olvida pagar el gas, que se le olvida que el semáforo rojo está indicando, perdón, que el semáforo verde está indicando siga y entonces él avanza y lo pueden atropellar. Entonces aquí hay una dependencia muy fuerte de las personas con EA hacia otra o con otras personas. Necesita ayuda también incluso para tareas básicas como comer, limpiarse, moverse. Y la memoria se pierde tanto, muy igual a la de corto plazo. O sea, ella también no recuerda, no tiene esas memorias a largo plazo, sino también, perdón, esas a corto plazo, sino también a largo plazo. De, de acuerdo ya pues con el consenso en donde no hay duda de que hay una enfermedad de Alzheimer instalada en un paciente, es justamente observar estos depósitos de la proteína amiloide, que también la van a encontrar como beta amiloide, y pues de la formación de estos ovillos neurofibrilares. La progresión y el incremento de esta patología
pues van de acuerdo también con los daños que estén de las neuronas asociados a esta presencia de placas amiloides y de ONFs. De tal manera que, pues cuando es una enfermedad muy temprana, la podemos notar aquí a nivel de esta región, que más bien es principalmente en hipocampo. Cuando es una enfermedad leve a moderada, ya avanzó también a amígdala y está avanzando a corteza. Y pues ya cuando es muy severa, pues está en hipocampo, en ganglios basales, en gran parte de la corteza prefrontal y parietal, así como temporal, y también pues ya también nuevamente en amígdala, e incluso empieza a tener presencia de estas dos proteínas y sus daños a nivel de cerebelo. Este es un esquema en donde han pues utilizado un puntaje para caracterizar los síntomas y la progresión de la enfermedad de Alzheimer, de tal manera que este puntaje va de 5 a 30, en donde en 30 no hay enfermedad y en 5 pues se habla de una enfermedad de Alzheimer severa. Y pues aquí tiene que ver con los años desde que se presenta, ¿no? Si la enfermedad no está presente, pues hay un puntaje de 30. En el momento en el que se empieza a tener sospecha de él, dentro de los primeros 4 años se habla que hay una enfermedad de Alzheimer leve, en donde hay olvidos, hay memoria a corto plazo, hay reiteración, ¿no? Esto de que luego las personas nos repiten lo mismo, olvidan como que ya nos habían contado eso y nos lo vuelven a contar. También hay una pérdida de interés, pérdida de hobbies. No hay compromiso con ciertas actividades de la vida cotidiana y hay una anomia, ¿no? O sea, empieza a olvidar ciertos nombres. A partir como del 4.º año al 7.º año, pues hay una progresión cognitiva, ya está también presente la afasia, también hay pues problema para llevar a cabo movimientos coordinados, que también se le nombra esto como disejecución, y pues los compromisos también en la vida cotidiana, diaria, siguen viéndose mermados. A partir del 8.º año en adelante, esta enfermedad, pues ya, además de seguir presentando todos los síntomas anteriores, también esto que les comentaba en la fase severa, pues hay una dependencia por completo de la persona que padece esta enfermedad hacia otras personas. Hay trastornos de sueño y también hay mucha agitación en sentido de que cambia también los estados de ánimo de la persona. ¿Dudas o preguntas aquí con la enfermedad de Alzheimer? No, maestra, por el momento no. Perfecto. Entonces ahora Maestra, voy a... Dime. ah, hay algunos, bueno, justamente como por ejemplo, si se detecta en una etapa inicial, me supongo que ha de ver como algunos ejercicios, como lo que decía más o menos de recomendar aprender un instrumento, cosas de ese tipo, que ayuden a reforzar la memoria un poco. Eh, sí, pero lo único que podemos hacer es solamente hacer que no vaya que no sea tan avanzada la progresión de la enfermedad, irla retrasando un poco más. Sin embargo, no es que podamos dejarla en esa etapa, ¿no? O sea, Sí, claro. no existe todavía alguna terapia, algún fármaco en donde si lo empezamos a dar aquí en la enfermedad leve, se quede para siempre en una enfermedad leve, ¿no? O sea, Va a seguir avanzando. invariablemente va a seguir avanzando. Ajá, Ok, gracias. no hay de qué. Y ahora vamos a hablar de las degeneraciones lobar frontotemporales, que se abrevian como DLFT.
Esta es un término genérico para designar a ese grupo de demencias degenerativas que no tienen que ver con Alzheimer, más bien se caracterizan porque la neurodegeneración se concentra en los lóbulos frontales y temporales, con preservación relativa también en los lóbulos parietales y occipitales. Clínicamente se caracterizan por trastornos conductuales o disfunción del lenguaje, eh, siendo pues también un trastorno de memoria de aparición más tardía. La condición clínica se llama demencia frontotemporal, también se puede abreviar como DFT, y pues tiene que ver con la degeneración lobar frontotemporal, de ahí que se abrevie DLFT. Con el avance de las investigaciones, lo que se sabe en cuanto a estas demencias neurodegenerativas es que también se han clasificado de acuerdo a los marcadores que se pueden observar en el tejido, ya sea tanto histológicamente como inmunohistológicamente. De tal manera que pues aquí también hay presencia de la proteína tau en sus diferentes combinaciones, que puede tener dos combinaciones, la 3R y la 4R. Va a estar esta proteína que les había dicho que está asociada con el RNA y el DNA, que es la DP43, y también la proteína FUS, que esta se ha visto específicamente presente durante las demencias frontotemporales. Entonces, de acuerdo a la variante y a la lesión anatómica, aquí tenemos los síntomas presentes de acuerdo a esta clasificación de las demencias frontotemporales. Tenemos a la variante frontal, en donde los síntomas son cambio de personalidad y de comportamiento, y la lesión que principalmente está dañada, anatómicamente hablando, es la corteza orbitofrontal bilateral. La variante de estas degeneraciones frontotemporales está la afasia primaria progresiva, que aquí justamente está presente esta afasia no fluente, hay una alteración de la expresión, pero se sigue conservando la comprensión. Esta generalmente se ha visto que la lesión que presenta anatómica es el área perisilviana izquierda, y la demencia semántica, que se caracteriza por presentar afasia anómica fluente, es decir, no se pueden nombrar las cosas, se olvidan las personas, los nombres, con alteración aquí sí en la comprensión y en la pérdida del significado. Esta está caracterizada por tener lesiones de la corteza temporal inferolateral izquierda, pero también puede ser o presentarse de manera bilateral. Dentro de esta clasificación, pues lo que es cierto es que el patrón de distribución de los marcadores, como pueden ser las proteínas tau, TDP43 y FUS, la verdad es que son heterogéneos. Todavía no se ha avanzado mucho como para decir, la variante frontal tiene que ver solamente con tau y con TDP43. O decir, la demencia semántica es característica de que haya presencia de esta proteína FUS. Pues todavía no se ha podido llegar, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista clínica, pues tenemos síntomas característicos que permiten formar a las diferencias de estas degeneraciones lobular frontotemporales. Y pues prácticamente están clasificadas de acuerdo a la pérdida de la región anatómica más que del tipo de proteínas que estén ahí presentes. De tal manera que pues aquí podemos notar los diferentes daños que se dan en las demencias frontotemporales, y que debido a ello, pues por eso tiene una afectación en cuanto a la capacidad del lenguaje o a la conducta, dependiendo de qué tanto esté esa afectación. Veamos cómo los síntomas que se presentan cuando hay un daño en el lóbulo frontal, que es esta región verde que estamos notando aquí en este cerebrito humano que está de perfil,
Pues son alteraciones de conducta y cambios de personalidad. También hay desinhibición, apatía y como obsesiones. Si el daño se da en el lóbulo temporal, pues hay alteraciones predominantemente del lenguaje. Recordemos que por aquí está el área de Broca. Tienen también dificultad para encontrar palabras, dicen frases incorrectas y pues se da más a este nivel de lenguaje, ¿no? En este tipo de demencias neurodegenerativas no hay tratamiento, no se puede detener el progreso de la enfermedad. Se tratan los síntomas con antidepresivos o neurolépticos, perdón, y pues generalmente se puede dar un tipo de terapia de lenguaje para que esto no avance tan rápido, así como logopedia y técnicas de modificación conductual, pero pues son enfermedades neurodegenerativas, o sea, van a seguir con su progresión. La otra enfermedad neurodegenerativa que les voy a comentar es la enfermedad de Pick. Esta la habíamos visto dentro de las clasificaciones. El primer caso fue de hecho en 1892 en la nación de Praga. Esta fue justamente descubierta por Arnold Pick, que describió este primer caso, pero no es hasta 1927 que Karl Skinner popularizó el término de Pick para describir este cuadro de demencia en el cual se clasificó con 3 fases clínicas. La primera es que hay alteración del juicio y de la conducta. La segunda es que hay síntomas focales como la afasia. Y la tercera es que hay una demencia generalizada. Debido a que la primera persona en describir este tipo de demencia o de enfermedad fue Arnold Pick, pues Karl Skinner justamente le dio el nombre de la enfermedad de Pick. Es un tipo de enfermedad esporádica. Se caracteriza porque comienza cuando se presenta durante la quinta o sexta década de la vida. Los cambios conductuales son muy severos y el patrón clínico de los síntomas pues se va a ir correspondiendo con la distribución de las lesiones que van a comprometer, como es el caso de estas demencias, pues lóbulos frontales y que esto va a ir en aumento durante el transcurso de la enfermedad. Macroscópicamente lo que vamos a observar es que el encéfalo exhibe una severa atrofia, tal como lo estamos notando en esta fotografía. Vean cómo se ve aquí noten aquí cómo están estas circunvoluciones juntitas, gorditas, infladitas, ocupando espacio, y empiecen a notar cómo se da esta reducción en los lóbulos, tal como lo habíamos visto en el dibujo, y vean cómo se da esta separación en los espacios que están entre las circunvoluciones, ¿no? Es muy evidente cómo se ve este cerebrito, se ve cómo se está arrugando prácticamente, ¿no? Y si Maestra, hacemos, adelante, ¿ese es un cerebro de verdad? si ese es un cerebro humano de verdad, es una fotografía pues que sacan ya de un paciente post-mortem que padecía la enfermedad de Pick. Wow. Ujú. No pensé que se fuera así. Digo, me dio una imagen, pero y así creo que lo vi mejor. Sí, sí es impresionante ver, ¿no? La severidad de la enfermedad. Estos huecos aquí, concentrados en el lóbulo frontal, ¿no? Lateral. Entonces, Maestra, ¿cómo se ve? perdón, ¿Cómo se ve? em, las circunvoluciones son como caminitos sinuosos y laberínticos que tiene nuestra corteza cerebral. Y entonces, cuando hay una enfermedad de PIC, esos espacios que se ven nada más como unas líneas en un cerebro normal, se empiezan a ver como acantilados. Entonces se ven orificios en la región de la corteza.
y se ve como, Ok, o sea, se ven más, como las líneas se ven más anchas, ¿no? exacto, como si estuviera arrugadito, como cuando se nos arrugan Ok. los deditos de las manos por estar tanto tiempo en el agua, Ah, sí. algo así se ve el cerebrito, ¿no? Como arrugadito. Ah, ok. Ok. Es, Gracias, Luis. no hay de qué. Y entonces, pues, podemos notar de manera macroscópica esa atrofia, ¿no? Tal como lo estamos viendo en esta foto, en los lóbulos frontales, pero también se están comprometiendo ya parte de los temporales. Em, Puede, pero no necesariamente también haber daño a nivel del hipocampo. Y si hay daño en el hipocampo, pues hay afectaciones en la memoria. La corteza occipital, que recordemos que es esta de la región de atrás, rara vez se afecta. Esta sí se respeta. Y si hacemos un corte del cerebro de manera sagital, pues podemos notar estos huecos grandes, ¿no? Que tienen que ver con esa atrofia. Y si además nosotros hacemos un corte histológico y hacemos pues más bien ya un análisis microscópico de la corteza, aquí sería un corte de esta región, sí, de esta región donde estoy apuntando con el punte, con el, pues sí, con el puntero a nivel de la corteza, vamos a notar que hay una pérdida neuronal, tal como se ve en este esquema. Vean cómo hay menos puntitos está indicando menos núcleos y menos núcleos, por lo tanto, pues menos neuronas. Hay una pérdida neuronal de la región de la corteza, pero también se nota la presencia de algo que por eso se le dio los cuerpos de PIC, que son inclusiones neuronales citoplasmáticas redondeadas, como vemos aquí en esta que está teñida con unos pigmentos que se les conoce como hematoxilina eosina, por eso se tiñen como de color rosita. Generalmente de rosa se tiñe el citoplasma y de morado el núcleo. Entonces aquí podemos ver estos grandes cuerpos, muy, muy grandecillos, este del centro, que es un cuerpo de PIC. Entonces podemos estar notando cómo hay daños estructurales, no solamente a nivel anatómico de todo el encéfalo, sino a nivel también de la anatomía de las células. Es frecuente también ver que las células de las neuronas se les nombra como células de PIC porque aparece también pérdida de la glía, como podemos notar en estos cortes histológicos, en donde se está tiñendo espacios en donde no hay neuronas, perdón, en donde no hay glía. Esto es para teñir glía y entonces tendría que estar esto más teñido. En esta región la podemos ver, pero en esta parte no hay presencia de puntitos, lo que significa que no hay presencia de glía, ¿no? Entonces se da también la pérdida de la glía. Estos cambios, pues, son predominantes cuando la enfermedad ha avanzado más, es decir, en una enfermedad muy severa, y lo podemos notar a nivel de la corteza cerebral, a nivel de tálamo también, pero también se ha podido notar a nivel de esta región que se conoce como putamen. ¿Dudas o preguntas? No, maestra. Ok. Y entonces, esta demencia de PIC, nótese cómo tiene que ver con estar hablando de una demencia que específicamente se da en esta región del cerebro, que son los lóbulos temporales, frontales, parietales, ¿no? Sin embargo, hay otra demencia que se le conoce como la demencia con cuerpos de Lewy. Esta se caracteriza por un deterioro cognitivo, alteraciones visuales y trastornos del movimiento. Y es lógico pensar por qué también tiene alteraciones en el movimiento, ¿no? Notemos más bien cuáles son la parte de los lóbulos que está afectando. Vean cómo aquí esta afecta lóbulo temporal,
Desde luego aquí pues a nuestra famosísima sustancia negra o sustancia nigra, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Vean cómo esta parece ser la antítesis de la demencia de Pick, ¿no? De la enfermedad de Pick, mientras que la demencia con cuerpos de Lewy ataca más bien todos los otros lóbulos que la demencia con la enfermedad de Pick más bien no llega a invadir. Los síntomas es que justamente debido a los daños en la sustancia negra y los ganglios basales, pues va a haber afectaciones también en la motricidad, presentándose rigidez, lentitud en los movimientos, temblor y alteración de la marcha. Hay que recordar cuando vimos esta parte sensorial, la relevancia que tiene la sustancia negra y los ganglios basales en la motricidad. En las otras regiones que se afecta, pues desde luego que va a haber alteración de la capacidad visoespacial. Recordemos que es en el lóbulo occipital a nivel de la corteza occipital que se da pues la percepción de lo que nosotros captamos con los ojos. Va a haber fallos en la memoria por esta región que está afectando, donde ya pues se compromete también hipocampo o la comunicación que tiene hipocampo con esa parte de la corteza. Y pues va a haber alucinaciones visuales y fluctuaciones cognitivas. El tratamiento no lo hay, no se puede tener la enfermedad, pero se puede ir tratando los síntomas con inhibidores de la acetilcolinesterasa. Recordemos que para la motricidad, el neurotransmisor que permite que se muevan nuestros músculos es acetilcolina, y también va a haber fármacos dopaminérgicos, que recordemos que la sustancia nigra es un núcleo que tiene una gran cantidad de neuronas que producen y sintetizan dopamina, que pueden ayudar a mejorar algunos síntomas. Los cambios neuropatológicos van a incluir la presencia de lo que se conoce como los cuerpos de Lewy. Aquí tenemos un corte histológico de la región de la sustancia negra, y en esta tinción que se hace es como característico encontrar filamentos empaquetados, material granular, y también encontrar este halo. No sé si lo notan. Vean cómo está aquí como un puntito bien delimitado y aquí aparece como una áurea, ¿no? Esta áurea pues son filamentos laxos, y alrededor de aquí del cuerpo de esta neurona pues estamos notando un material granular denso y estructuras vesiculares, y todo este complejo es lo que se conoce como cuerpos de Lewy. Este es un tipo de tinción, y vean aquí como hay otra fotografía donde están haciendo un zoom específicamente al soma de la neurona, donde también podemos ver la presencia de un puntito bien delimitado, un halo que nos habla de filamentos laxos, y pues aquí en el citoplasma la presencia de estos filamentos y materia granular, y todo este complejo se le conoce como cuerpos de Lewy. ¿Qué es lo que lo está ocasionando? Esta proteína que hayamos hablado desde el principio, un mal funcionamiento del alfa-sinucleina, que tiene que ver con procesos de vesicularización, ¿no? Y en la vesicularización, pues es poder formar bien a las vesículas para poder empaquetar neurotransmisores. Pero pues las vesículas no solamente sirven para transportar a los neurotransmisores, son procesos que se llevan a cabo para la exocitosis, poder desechar que nuestra célula también saque cosas que no necesite. Entonces, estos cuerpos de Lewy son característicos en este tipo de demencias neurodegenerativas, y de ahí que se le nombre como demencia con cuerpos de Lewy. La otra característica macroscópica es que se va a encontrar atrofia cerebral, pero esta atrofia que encontramos a nivel de los lóbulos no es tan acentuada como la que podemos ver en la enfermedad de Alzheimer. Lo que sí notamos es que en la sustancia negra, que es pues, en esta región que empieza a afectar, hay una palidez.
Y cuando hay palidez, cuando notamos palidez de la sustancia negra, significa que estamos teniendo pérdida de neuronas. Por eso, en una evaluación macroscópica, es importante el color de la sustancia negra y que esta sea una característica de los cuerpos de Lewy, que se diga hay palidez en la sustancia negra, es porque se está dando justamente pérdida neuronal, pero también pues pérdida de la glía. ¿Preguntas al respecto? No, maestra. Ok. Y pues finalmente, hablarles de la enfermedad de Parkinson. Esta la recordaremos, que característicamente la podemos notar por los temblores y los problemas motrices que presentan las personas que la tienen. Esta es una enfermedad que desde el año 175 Galeno la describió como parálisis agitante. Sin embargo, hasta 1817, el médico inglés James Parkinson escribió un ensayo detallado sobre el padecimiento y 60 años después, es decir, en 1880, el neurólogo Jean-Martin Charcot reconoció la labor que hizo James Parkinson y por eso le otorgó el nombre a esta enfermedad de pues el primer persona médico que la describió, que fue James Parkinson, ¿no? Lo que notamos en los síntomas motrices es una dificultad para poder ajustar una posición corporal, es notar que aún en reposo hay temblores, pero que también hay rigidez articular, hay una inestabilidad en la postura y en cuanto a síntomas no motrices, pues hay alteraciones o trastornos de sueño, hay una disminución de la capacidad olfativa, hay trastornos también circulatorios y también está muy relacionado que en esta enfermedad se presenten depresiones en las personas que la padecen. Las zonas que están más afectadas es la sustancia negra o sustancia nigra. Los ganglios basales también están muy afectados y hay que recordar nuevamente ganglios basales, sustancia nigra, cerebelo, pues son regiones que están controlando la motricidad. Dentro de la sustancia nigra, pues lo que se nota es que en el acueducto mesencefálico, que hay esta región por la cual a través pasa el líquido cefalorraquídeo, y en estos núcleos que se les conoce como núcleos rojos, son importantes porque integran información entre el cerebro y el cerebelo. Este es un corte, déjenme regreso a este cerebrillo, por ejemplo, que estaría haciendo a este nivel. Si hacemos un corte aquí, pues estamos abarcando la sustancia negra y la proximidad que tiene con el cerebelo. Entonces, en los núcleos rojos, pues es una estación de relevo para integrar información entre cerebro y cerebelo, y de ahí que participe y por eso esté afectada a las personas con su motricidad, porque tiene una participación en el control de los movimientos involuntarios. La sustancia negra, nuevamente insisto, soy reiterativa, es una región que tiene una alta cantidad de neuronas productoras de dopamina, ¿no? Es así como por excelencia un núcleo dopaminérgico. Y entonces lo que se sabe, además de los daños que hay en estas regiones de la enfermedad del Parkinson, es que hay un desbalance químico entre dopamina y acetilcolina. Nuevamente, acetilcolina es el que se libera cada vez que movemos un músculo, que hay contracción muscular. Entonces, se propone que el nivel de la dopamina en las neuronas disminuye y eso genera un movimiento anormal y al momento de que hay una disminución de dopamina, pues entonces esta neurona que está afectada por el Parkinson
está teniendo un trastorno de movimiento para la integración de esos movimientos a nivel de la sustancia nigra. El 90% de los casos que se presentan de esta enfermedad resultan ser de origen esporádico y el resto, o sea, el 10%, pues más bien se corresponde con un factor genético. Sin embargo, hay factores de riesgo que van aumentando que se pueda presentar esta enfermedad neurodegenerativa y es la exposición a pesticidas y herbicidas. Hay una mayor incidencia en personas mayores de 50 años. Sí, también se ha documentado una predisposición genética, pero incluso también se puede desarrollar enfermedad de Parkinson por lesiones craneales. Y entonces, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se basa en la presencia de lo que se conoce como la triada del parkinsonismo. Y esta triada del parkinsonismo es temblor, rigidez y aquinesia. Aquinesia también la pueden encontrar como asinesia. Asinesia hace referencia a la incapacidad para iniciar un movimiento cuando este movimiento es preciso. O sea, una persona con Parkinson, por ejemplo, al momento de que está comiendo y tener que coordinar, levantar la cuchara y llevarla a su boca para ingerir el alimento, podemos notar como esa incapacidad de poder iniciarlo, ¿no? Como que le cuesta trabajo ejecutar esa serie de pasos de acarrear la comida con un instrumento, dirigirla a su boca para poder ingerirla. Entonces, esta es la triada del parkinsonismo, es la manera en cómo se diagnostica con temblor, rigidez y asinesia o aquinesia. La alteración neuropatológica más llamativa en el estudio macroscópico del cerebro es que se ve una palidez en la sustancia nigra y pues esto nos habla de esa atrofia en las neuronas y por lo tanto pérdida, pero también se nota palidez en el núcleo cerebellus o locus coeruleus de la protuberancia y microscópicamente se observan estas estructuras pálidas, como vemos en esta imagen. Si hacemos aquí un corte, estamos teniendo la sustancia negra y aquí hay un cerebro normal. Vean aquí estos como pestañitas que hay aquí presentes, como están en un color café oscuro fuerte. Y aquí en esta parte esas pestañitas se notan pálidas, ¿no? Esta es la parte de la sustancia negra que hace referencia a esa palidez. Eh, Otras zonas que habitualmente se comprometen durante la enfermedad del Parkinson es el núcleo dorsal del vago, el núcleo nasal de Maynard, y de ahí que también haya pérdida de la capacidad de oler, y también se nota palidez en la amígdala. Además, en la enfermedad de Parkinson, también se ha notado la presencia de los cuerpos de Lewy, por lo cual, pues, al haber cuerpos de Lewy, ya sabemos que esto está asociado con la proteína alfa-sinucleasa. Y estos cuerpos de Lewy los han llegado a documentar en regiones de la corteza, pero también en regiones de los ganglios basales y de la médula espinal. Entonces, en esta infografía que les estoy poniendo aquí, pues nos habla de que hay síntomas muy frecuentes, pero también hay ciertos síntomas que están presentes durante estadios más avanzados de la enfermedad. Prácticamente es descrita como un trastorno del sistema central que se causa por la degeneración del tipo de neuronas situadas en un núcleo cerebral específico, que es la sustancia negra, pero también en los cuerpos de los ganglios basales, por esta relación que hay de las neuronas que proyectan sus axones desde la sustancia negra hasta los ganglios basales, donde liberan dopamina. Entonces, los síntomas más frecuentes son
disminución del tamaño de la letra, por ejemplo, es un buen diagnóstico para la enfermedad del Parkinson, la pérdida de equilibrio, la alteración de los reflejos posturales, la pérdida de la expresividad facial, el aumento de salivación, rigidez, temblor en las extremidades, que es muy frecuente tener ese temblor en las manos, la lentitud de movimientos al realizar tareas manuales y pues los trastornos de la marcha, ¿no? No poder tener un andar como normal. Dentro de los síntomas que están presentes con una enfermedad agravada, están pues ya trastornos cognitivos, trastornos de memoria, dolores musculares en las articulaciones de brazos y piernas, procesos depresivos y alteraciones del sueño. Y pues solamente para concluir, los criterios que existen para el diagnóstico de cualquier demencia, esto ya de manera general, de acuerdo a este manual del EDSM-4, es que tiene que estar la presencia de múltiples déficits cognitivos. ¿Cuáles son estas presencias? 1, deterioro de la memoria, presentándose con una incapacidad para aprender o recordar una información aprendida previamente. 2, cualquiera de las siguientes alteraciones cognitivas que son afasia, alteración del lenguaje, apraxia, incapacidad para realizar actividades motoras a pesar de que la función motora está intacta, agnosia, que es el fallo en la identificación de objetos a pesar de que la función sensorial está intacta, y alteración en la ejecución, desde la planificación, la organización, la secuenciación hasta la abstracción en alguna tarea. El siguiente criterio es que los déficits cognitivos que acabo de mencionarles, que son del A1 al A2, van a estar provocando un deterioro significativo de la actividad laboral o social y van a representar una merma importante del nivel previo de actividad. Y finalmente, la otra parte de los criterios es que los déficits no aparezcan en el transcurso de un síndrome confuncional agudo. Es decir, esto puede presentarse por algún golpe, por alguna contusión, pero posteriormente el individuo con terapias y todo va desapareciendo y entonces eso solamente fue una demencia temporal. Para que esto sea propiamente una demencia neurodegenerativa, pues tiene que cumplir con estos criterios para su diagnóstico. Y pues con esta parte concluyo el tema de la neurodegeneración y las demencias, que es el primer tema de la unidad 3. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Nos quedan 10 minutitos para eso. De mi parte no, maestra. Creo que por el momento no. ¿No? Igual de mi parte no, maestra, pero seguramente cuando vea el video voy a sacar preguntas. Ok, perfecto. ¿Algún comentario? ¿Tampoco? Pues no pensé que fuera tan complejo esta enfermedad y más aparte la apariencia que tiene el cerebro con esta enfermedad, incluso creo que nunca lo había visto así. Creo que es la primera vez que lo veo tan detalladamente, maestra. Ya, es una pena que no tengamos clases presenciales porque pues tal vez sí podría compartirles algunas fotografías o incluso llevarles algunas preparaciones. Yo no tengo, colaboré en una investigación con Alzheimer, pero no era con personas, era con ratoncitos. Y entonces trataban de hacerles mutaciones justamente que provocaran la presencia de estas placas amieloides y de estos problemas en la proteína tau. Entonces son organismos que tenían triple transgénicos, eran estos ratoncitos, y una vez, pues sí, extrajimos el cerebro de uno de ellos
Y es importante, el cerebro de los roedores no tienen tantas circunvoluciones como el de los gatos, los perros. Los roedores presentan muy poquitas circunvoluciones, la verdad es que son mínimas. Más bien se ven sus lóbulos lisitos. Sin embargo, al momento que hacíamos los cortes, pues sí empezábamos a notar huecos en ciertas regiones del cerebro, específicamente en hipocampo. Y pues el área que además a mí me interesaba era el núcleo supraquiasmático, porque yo más bien de formación soy cronobióloga, es decir, hice mis estudios en cuanto a ritmos biológicos. Eh, el núcleo supraquiasmático estaba intacto, no tenía ningún problema en el Alzheimer. Y mi compañera lo que trataba de ver era justamente estas alteraciones que están reportadas del sueño en personas con Alzheimer, ¿no? Que empiezan a presentarlas. Y decíamos, bueno, vámonos a ver el núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico, que tiene por ahí injerencia con controlar el ciclo sueño-vigilia. Y la verdad es que no encontramos alteraciones microscópicas en el núcleo supraquiasmático. Entonces es interesante saber, pues, qué es lo que está originando que estas personas que ya tienen un Alzheimer avanzado también presenten trastornos de sueño. Pero sí, volviendo a la parte del cerebro, en otras regiones como el hipocampo, veíamos huequitos, ¿no? Sí se veían ahí hoyos al momento de ir haciendo los cortes histológicos, que era impresionante que en ratones que no tenían esas mutaciones, eh, pues lo presentaran. Qué interesante, maestra. Ya me imagino las clases presenciales. Sí, sí, pues tal vez podría robarme algunas preparaciones. No sé si el instituto cuente con microscopios como para poder verlas al microscopio, pero tal vez podría llevar algunas Ah, Ay, preparaciones maestra, para si a duras verlas. penas si tenemos ojalá. plantel. No porque tengas microscopio. A Bueno, el duras otro, penas tenemos un lugar ahí en el instituto, maestra. pues sí, ya veremos, porque creo que ya están metiendo presión para que regresemos pronto a las presenciales. Yo no conozco el campus de Azcapotzalco, la verdad. Conozco el GAM, pero no el de Azcapotzalco. Pero el último día que fui a la GAM, que fue a principios de noviembre, estaban llegando muchas cosillas. Parece que estaban equipando ya las aulas. Había muchos lockers, muchas mesas, muchas sillas. Ojalá que en el de Azcapotzalco, que es donde se da psicología, también lo estén equipando de buen material para poder llevar prácticas, pues, interesantes. De hecho, lo que estaban diciendo, profesora, es que justamente ya estaban construyendo otro edificio ahí, que ya agarraron el terreno que estaba dispuesto para la escuela y que lo que quieren hacer es que ahí, solo en Azcapotzalco, estemos la pura facultad de psicología. Ajá, pero además solamente la de psicología que está adscrita a la modalidad híbrida dual, porque creo que hay también otra modalidad a distancia de esta carrera. Ajá, justamente. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí lo podamos lograr, sería muy padre. La verdad es que creo que también hay muy buen equipo de profesores aquí en la carrera como para hacer cosas padres. Sí, ojalá que sí, que ya podemos entrar el próximo semestre. Así es. Pues bueno, concluyo entonces estos primeros temas de la tercera unidad y nos vemos pasado mañana para seguir hablándoles de envejecimiento. Ahora, ahí yo no voy a profundizar porque ustedes van a profundizar con su tarea y pues hablar un poco de las alteraciones del desarrollo y epilepsia y esquizofrenia para terminar con esta tercera unidad y entonces ya la siguiente semana empezar con los principios de psicofarmacología. ¿Les Perfecto, parece maestra, bien? gracias. Gracias a ustedes, que tengan bonita noche.